Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Bernardo Yáñez. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema arte rupestre y cognición. Bienvenido, Bernardo, a los micrófonos de Radio INA. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a ver a dónde nos lleva esta platiquita. Bueno, seguramente a tiempos remotos, entre otras cosas. Entiendo que coordinas un seminario sobre arte rupestre con la doctora Aura Ponce de León. Y me gustaría empezar esta charla con una pregunta muy general, ¿no? Que tiene que ver con qué tipo de fenómenos se engloban dentro de la categoría de arte rupestre. Uno instintivamente lo puede pensar o imaginar, pero a veces hay más cosas de por medio, ¿no? Me parece. Efectivamente, bueno, sí. El trabajo que yo estoy desarrollando y del que vamos a hablar aquí se enmarca en un proyecto más amplio con algunos colaboradores, del cual probablemente podremos hablar más adelante. Pero efectivamente lo que dices en cuanto al arte rupestre es una diversidad de elementos que se estudian en este enfoque, y normalmente pensamos que solamente se reduce esto a las pinturas que están plasmadas en la pared, ¿no? Pero no es así. Hay una serie de artefactos que han sido encontrados en excavaciones arqueológicas y que nos indican justamente un tipo de conducta que ha sido asociada a la capacidad artística. Es controvertido porque no necesariamente todos los investigadores aceptan que esos instrumentos o desarrollos culturales sean producto de una capacidad artística, pero bueno, ese es un dilema del cual también podremos hablar más adelante. Rápidamente diré nada más que hay arte parietal, el que está plasmado en la pared, arte mobiliar, que es las esculturas pequeñas y ornamentos que se pueden transportar, y por eso la idea de arte mueble o mobiliar, porque se puede mover, ¿no? Yo diría que son más o menos esas, los grabados también en la pared, petrograbados en la pared, normalmente dentro de rocas, pero también al exterior. Es común encontrar petrograbados fuera de las cuevas, no es tan común encontrar gráfica rupestre, pues por las condiciones, ¿no? Claro, de deterioro posible. Efectivamente, erosión, etcétera, ¿no? De acuerdo. En cuanto a su temporalidad, su origen, la distribución, ¿qué nos podrías decir del arte rupestre en general? ¿Dónde surge? ¿Cuándo? ¿Cuáles son las evidencias más antiguas? En fin. Bueno, es apasionante ese tema, ¿no? Y yo diría que hay como dos vertientes. La parte de la investigación, que podríamos poner una cronología de cuándo se empezó a desarrollar el estudio de estas manifestaciones, y la parte propiamente de la capacidad o de la habilidad de hacer estas manifestaciones, ¿no? Entonces, pero estas dos cosas de alguna manera están conectadas. Entonces, las primeras evidencias que aparecen, digamos, relacionadas con el arte rupestre y más propiamente con la gráfica rupestre, es decir, con la pintura en las paredes, son las famosas cuevas de Altamira en España. Durante mucho tiempo fue rechazada la idea de que estas manifestaciones fueran originales en términos de la temporalidad, es decir, que fueran obra del hombre del Paleolítico, y ahí se gestó, digamos, una controversia muy interesante, inicios del siglo XX, que desembocó posteriormente en la aceptación por parte de los prehistoriadores franceses, que eran principalmente los que rechazaban la idea de que las cuevas de Altamira fueran originales. Y entonces ahí aparecen posteriormente también algunas manifestaciones en Francia y los obliga, digamos, a aceptar
la temporalidad. La temporalidad, entonces, que es la pregunta que tú me haces, la podemos ubicar más o menos entre unos 40, 50 mil años, las evidencias más antiguas de manifestaciones gráficas rupestres que claramente indican ya una capacidad, digamos, cognitiva sofisticada, ¿no? ¿Dónde? Donde aparecen las primeras manifestaciones. También históricamente es interesante este punto porque aparecen en Europa y más concretamente en España. Hablaba ya yo de las cuevas de Altamira. En Francia es la otra región en donde aparecen, digamos, las siguientes evidencias. Entonces se habla de un corredor, el corredor franco-cantábrico, la cornisa cantábrica en España y el sur occidente de Francia, en donde se concentran la mayor cantidad de obras del Paleolítico. Sin embargo, recientemente han sido halladas otras obras, otras pinturas de este tipo, justamente en la región opuesta del continente euroasiático, ¿no? En la región de Sulawesi, y también con una temporalidad cercana a los 40-50 mil años. Ambas ambas evidencias están dentro de abrigos rocosos, lo cual ha permitido una mayor conservación. Eso no quiere decir que en todo ese territorio que está entre el oeste de Europa y el este de Asia no haya habido este tipo de evidencias o manifestaciones, pero no se han encontrado. Claro, o sea que no podemos hoy seguir defendiendo la idea de que, al menos en su origen, el arte rupestre sea un fenómeno exclusivamente europeo, como en algún momento se manejó. Hoy por hoy tendríamos que rechazar esa idea, además de que también ahora mismo yo he hablado principalmente del arte paleolítico, pero hay arte rupestre que no necesariamente está ubicado en ese horizonte temporal, sino que es más reciente, en regiones, por ejemplo, de Australia, obviamente en México, en Sudamérica también hay mucha evidencia, incluso también en el norte de América, ¿no? Entonces, es una capacidad que podríamos decir universal entre los seres humanos, y después podremos hablar. ¿Ya nombraste también casi todos los continentes? ¿África también? En África también hay evidencia de arte rupestre. Lo que es interesante ahí tiene que ver con la pregunta que tú hacías, ¿no? Se habla de que África es la cuna de la humanidad y que de ahí salió nuestra especie, y sin embargo este tipo de conductas sofisticadas han sido halladas no precisamente en África, ¿no? Sino en este caso hablábamos de Europa, ahora recientemente en Asia, pero eso llevó a que durante mucho tiempo también se pensara que el arte rupestre, y el arte rupestre como una semilla de lo que después se convertirá en el arte, digamos en términos generales, pues era propiamente europeo. Sin embargo, parece ser que sí hay evidencias en África, no tan antiguas, pero además es probable que hayan sido hechas esas manifestaciones a la intemperie, y quizá tenga que ver también con eso que no las hayamos encontrado. Es probable que se encuentren en algún momento. Como suele decirse, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? De acuerdo. Antes de pasar a la singularidad de tu enfoque, porque finalmente este ha sido un campo, digamos, tradicionalmente abordado en México por arqueólogos, en fin, además colegas muy estimados y muy queridos, pero hay una singularidad, digamos, en tu enfoque que se ocupa de la cognición. Antes de pasar ahí, que es a donde quiero sobre todo ir y enfocar la entrevista, a la dupla arte rupestre y cognición, en nuestro país, una breve descripción del arte rupestre, dónde se encuentran, de dónde procede, en fin, para tener un escenario ya no solo europeo y de todos los otros continentes, sino en nuestro propio territorio. Claro, pasa curiosamente un poco lo mismo. La diversidad es importante. Hay varias regiones donde hay arte rupestre, pero sería importante decir que también este arte rupestre no todo pertenece al mismo horizonte temporal, como decía yo hace rato. Tenemos evidencia de arte paleolítico, ¿no? En nuestro país, en nuestro territorio, pero también tenemos evidencia de arte rupestre en el sentido de que está plasmado en la roca. Esa es, digamos, la definición de arte rupestre, que no necesariamente tiene esa antigüedad.
Incluso hay algunas evidencias de arte rupestre en la época colonial, es decir, después del contacto con los españoles, pero que justamente tratan de mostrar y representar pues esos hechos y esos eventos. Entonces, podríamos decir que las pinturas más antiguas en nuestro país se encuentran sobre todo en el norte del país, en la zona de Baja California principalmente. Una de las más emblemáticas es la de La Pintada, ¿no? Que tiene unas pinturas impresionantes dentro de una cueva que ha sido catalogada como la Capilla Sixtina del Paleolítico mexicano, ¿no? Porque también ya hablamos de la Cueva de Altamira, que también se le ha nombrado como la Capilla Sixtina, simplemente para hacer referencia, digamos, a esta obra magnífica del Renacimiento que tiene esa categoría emblemática, ¿no? Y entonces eso siempre nos hace ubicar la importancia y la dimensión de esas manifestaciones. Recientemente en la zona de Guanajuato se ha encontrado el sitio de Arroyo Seco, que ha sido explorado por el profesor Viramontes. Es una de las zonas más recientes que ha sido explorada y que también tiene una serie de motivos y manifestaciones muy interesantes. En la zona de Nuevo León también hay una zona importante donde hay una serie de petrograbados y manifestaciones rupestres, además de la región del centro, en la zona de Hidalgo, en Querétaro mismo, hay muchos yacimientos pequeños, modestos, pero que tienen este tipo de manifestaciones, por lo cual en México también no solo el patrimonio es importante, sino que la investigación pues tiene un campo fértil en donde poder avanzar. La que te referías de Baja California es la de la Sierra de San Francisco, ¿no? La Sierra de San Francisco, efectivamente, sí. De acuerdo. Cuando uno se enfrenta ante estas manifestaciones, pues hay una experiencia a veces que conmueve, ¿no? La belleza, la hermosura, pues, de las manifestaciones rupestres, del arte rupestre. Entiendo que hay una polémica a propósito de llamarle arte rupestre o manifestaciones gráficas rupestres. ¿Cuál sería, digamos, los elementos fundamentales de esta polémica? Sí, yo ahora durante la conversación y en lo que resta de la misma, pues he utilizado ambos términos, porque de hecho para mí tienen validez cada uno de ellos, porque representan cosas diferentes. Aquí no voy a entrar en una definición de cada uno de ellos, simplemente voy a tratar de contextualizar un poco esta disputa académica que es interesante, ¿no? El arte rupestre así ha sido, digamos, históricamente el término que se ha utilizado a nivel internacional, y de hecho la gran mayoría de las personas que trabajan en este tema se refieren a su objeto de estudio como arte rupestre. En México, sin embargo, desde los años finales de los 70s, 80s, se propuso la idea el concepto de manifestación gráfica rupestre para no dotarle al concepto la carga artística necesariamente de la representación que está plasmada en la pared. Esto es interesante porque, digamos, deshincha un concepto muy importante como es el de arte rupestre y nos hace ver que ese tipo de conducta no necesariamente tiene por qué tener ni un elemento simbólico ni tampoco una intencionalidad artística. Por ello creo que la noción de manifestación gráfica rupestre no debe ser desechada. Es interesante ver en qué sentidos y en qué momentos puede ser utilizada, sin decir que el arte rupestre también tiene que dejar de ser utilizado. Claro. Claramente algunas de estas manifestaciones no hay manera de que uno no pueda ver su carácter artístico, pero hay otras que no necesariamente lo tienen. Y en ese sentido creo que hablar de la manifestación gráfica rupestre puede ser operativamente útil para la investigación, ¿no? Algunas críticas dicen que el utilizar manifestación gráfica rupestre iría en demérito de la expresión misma del
de la gráfica Cierto. rupestre, pero bueno, dices que habría que matizar, ¿no? Yo creo que habría que matizar, sobre todo pensando también que algunas de estas posturas, digamos, que defienden la noción y la utilización de arte rupestre, asimismo defienden también un enfoque estético preponderantemente al estudio de este tipo de conductas y de manifestaciones humanas. Por lo cual, pues ahí claramente se ve este dilema, ¿no? Por el contrario, y ahora ahondaremos más en el enfoque particular que yo tengo para este tipo de conducta, pero justamente creo que al tener un recurso conceptual como el de manifestación gráfica rupestre, uno puede darle un sentido evolutivo a esta capacidad que hoy la llamamos simbólica, pero que en sus rudimentos o en sus inicios no necesariamente tenía esa carga. Podemos profundizar en ello. Justo en esa dirección quiero ir. Llamamos, el tema que estamos desarrollando es justamente la cognición y el arte rupestre, o enfoques cognitivos de la gráfica rupestre. Y en esa dirección quisiera preguntarte, ¿qué son las ciencias cognitivas y cómo se integran al estudio de la gráfica rupestre? Bueno, las ciencias cognitivas son un conjunto de disciplinas que están enfocadas a estudiar los procesos que se conocen en algunos ámbitos de orden superior o sofisticados de la conducta no solamente humana, ¿no? De la conducta animal y humana, y además tiene también suele llevar un enfoque evolucionista o evolutivo, con el cual justamente lo que se intenta plasmar, pues es cómo estas capacidades sofisticadas han ido apareciendo a lo largo de la historia natural de las especies, y en el caso concreto de los seres humanos también cómo ha ido entrando, digamos, esta capacidad, insisto, sofisticada en la relación también con los aspectos culturales, digamos, de nuestra especie. Las ciencias cognitivas, entonces, se encargan de estudiar, insisto, los procesos mentales, y en ese sentido, pensar en el arte rupestre o las manifestaciones gráficas rupestres como un producto de una capacidad mental, entonces hace pensar en que las ciencias cognitivas pueden ser un elemento de interés para este tipo de enfoque. En ese sentido, ¿podría llevarnos esto a pensar que estás en un contexto que podríamos denominar de estética naturalizada? Esa es una pregunta interesante, y de hecho uno de nuestros colegas que tú conoces que ha estado trabajando en este proyecto, al menos en sus inicios, el profesor Camilo José Cela, justamente ha estado impulsando esta línea de investigación, quizá no necesariamente como la planteas tú, una estética naturalizada, pero sí una estética experimental. Y en ese sentido, lo que han intentado trabajar Cela y su grupo de estudio es justamente encontrar cuáles son esas características particulares de la percepción estética, de la capacidad estética de los seres humanos, a diferencia, por ejemplo, de otras especies, o entre los propios seres humanos, cómo perciben, digamos, las mujeres algunos elementos estéticos a diferencia de cómo lo hacen los hombres. Me parece que es un asunto bastante polémico, ¿no? Claro, y controvertido. Pero interesante, ¿no? Pero interesante. Claro. Y en ese sentido, digamos, son el tipo de trabajos que se han utilizado para intentar establecer una estética naturalizada. Efectivamente, yo creo que en el último de los casos, lo que nosotros estamos tratando de hacer en nuestro proyecto es justamente, efectivamente eso, ¿no? Una explicación cognitiva de por qué hoy por hoy tenemos esta capacidad artística. Bueno, tienen algunos una capacidad de producción artística, pero todos los seres humanos, lo que sí no podemos negar es que tenemos una capacidad de percepción
estética o artística. Y en ese sentido es interesante pensar esta capacidad como una característica de la especie. Y bueno, siempre las categorías de unidad y diversidad en antropología son fundamentales, en evolución son fundamentales. Hablas de una percepción como un atributo de la especie y luego singularidades culturales. Efectivamente, ¿no? Yo creo que por ahí va. De hecho, lo que hablábamos hace unos minutos de si esta capacidad apareció en Europa o apareció en cualquier otro lugar, decíamos probablemente en África, porque si ahí apareció nuestra especie, pues es probable que ahí haya los orígenes de esto. Pero la pregunta es interesante porque lo que nos hace pensar es que quizá el entorno llevó a que esta capacidad, digamos, emergiera de alguna manera, ¿no? O sea, aunque también he dicho que parece ser que es una capacidad universal porque se encuentra en muchos lugares, también parece ser que su especificidad tiene que ver con las características culturales o propias particulares del grupo, ¿no? Entonces, por eso se pueden encontrar diferentes tipos de práctica rupestre en diferentes lugares. Claro. Tú eres antropólogo físico, pero también filósofo de la ciencia. Así es. ¿Cómo se inserta la antropología física en este tipo de estudios? Es decir, hay una percepción de la disciplina pues muy acotada a ciertos contextos arqueológicos, estudio de poblaciones vivas, proceso de salud, enfermedad, crecimiento. Pero en este caso, ¿cómo se integra la disciplina, la antropología física, en el estudio cognitivo de la gráfica rupestre, del arte rupestre? Es decir, ¿podríamos pensar que la antropología física en un contexto podría formar parte de estas ciencias cognitivas? Esa es una pregunta fascinante, ¿no? Y de hecho, pues es lo que yo intento hacer justamente, ¿no? Insertar a la antropología física justamente en esta intersección, digamos, de las ciencias que estudian la cultura con las ciencias que estudian la biología y ser una especie de puente entre ambos enfoques, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque las ciencias cognitivas de las cuales hablábamos hace rato se ha visto como una crítica, es que una de las disciplinas que ha quedado un poco al margen de las ciencias cognitivas es justamente la antropología, ¿no? Ahí han estado la filosofía, la inteligencia artificial. Y paradójicamente de un tiempo acá, ¿no? No siempre lo fue. No siempre lo fue. Las ciencias de la computación, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Se habla de la disciplina ausente en las ciencias cognitivas y es precisamente la antropología en términos generales, ¿no? Tú me preguntas desde un enfoque disciplinar. Y la antropología física, ahora entro, digamos, en la parte de la antropología, porque la antropología física puede ser un enfoque interesante para estudiar estos elementos, ya que lo han hecho los arqueólogos, los antropólogos y etnólogos, los antropólogos sociales y etnólogos también lo han utilizado, los etnohistoriadores. Los lingüistas, incluso. Los lingüistas, entonces, es decir, la antropología se ha encargado de este problema, ¿no? Pero la antropología física en particular tiene, como decía yo antes, pues esta característica plural que la hace tener un enfoque al mismo tiempo biológico y al mismo tiempo sociocultural, ¿no? Entonces está justamente, digamos, como decía yo hace rato, en la intersección de todos estos, de las ciencias cognitivas, de las ciencias humanas o antropológicas, que son las que nosotros hacemos, pero también de las ciencias biológicas y de la misma filosofía, ¿no? Entonces creo yo que la antropología biológica no solo puede ser, es una ciencia cognitiva y es, diría yo, la más adecuada para estudiar este tipo de cuestiones, porque estamos hablando finalmente de la evolución humana aquí. Estarás de acuerdo conmigo y también podremos pasar hacia allá. Completamente. Pero estamos hablando de evolución humana y en ese sentido la antropología física es la ciencia o la disciplina que debería. Ya veremos la vuelta de la antropología física por sus fueros y su enfoque biocultural aplicado a estos conceptos. Hace rato comentaste sobre el problema de la singularidad humana o no de ciertos fenómenos complejos, de ciertos, no solo del arte rupestre. Llevándolo a ese terreno, y la pregunta podría parecer absurda, pero no lo es de hecho,
¿Es el arte rupestre un fenómeno, o las manifestaciones gráficas rupestres, un fenómeno exclusivamente sapiens? La respuesta corta para mí es no. La respuesta larga la intentaré esbozar, ¿no? Si hablamos de que esta capacidad es producto de la evolución, desde la antropología física ese es el enfoque que tenemos, entonces tenemos que pensar necesariamente que al menos los rudimentos de esta las tenemos que encontrar en otras especies emparentadas con nosotros, que ¿vivas? Probablemente estén vivas, o en otras especies todavía más estrechamente emparentadas con nosotros, que estén extintas. En ese sentido, las polémicas, por ejemplo, sobre la autoría neandertal de alguna gráfica rupestre, ¿qué opinas? Me parece, quisiera ir un poco más atrás incluso, ¿no? Me parece que tampoco deberíamos de reducir esta... no debemos reducir la capacidad al sapiens, ya lo dije, pero tampoco al sapiens y al neandertal. O sea, pareciera que al momento en el que le abrimos la puerta al neandertal, entonces ya estamos aceptando que no es exclusivamente sapiens, pero entonces ya no tenemos que buscar los orígenes o las primeras etapas. Finalmente, ¿no? los neandertales es una especie tan próxima que, bueno, nos resulta fascinante porque nos espejeamos con ellos, ¿no? Pero ¿qué tan atrás te irías entonces? Ese es un tema también que me parece muy interesante y algunos antropólogos físicos, biológicos, contemporáneos están justamente trabajando en eso. Es decir, no podemos pensar que las pinturas rupestres, por ejemplo, ya hablamos de Altamira, pues son el inicio de esta capacidad. Eso es, digamos, el culmen de una capacidad que se viene gestando durante miles y cientos de años, ¿no? Quizá incluso 1.000.000 de años. ¿Qué tan atrás me iría? Es la pregunta. Pues yo diría... por ahí quizá, ¿no? Quizá alrededor de 1.000.000 de años, las primeras herramientas... Pero género Homo, vamos. Género Homo. Bueno, me metes en problemas, pero por lo menos lo que podemos rastrear a nivel arqueológico, parece ser que en el género Homo, quizá en los orígenes mismos del género Homo, podríamos ya encontrar algunos elementos que indican una capacidad cognitiva no presente en nuestros parientes vivos cercanos y que entonces los grandes simios, gorilas, chimpancés, para que quien nos vea más o menos entienda de qué nos referimos. Exactamente, y entonces eso haría pensar que en nuestro linaje, que se separó hace unos 6-7 millones de años, esta capacidad, digamos, se fue no solo desarrollando, sino sofisticando cada vez más. Por ahora diría yo que en el género Homo es claramente rastreable una capacidad cognitiva distinta, pero tampoco puedo negar que incluso podríamos ir hasta un poco más atrás, ¿no? Claro, estoy hablando de que hoy por hoy, pues nosotros vamos a ver galerías de arte y obras de arte en museo. Eso no se compara con que un chimpancé pueda pintar un cuadro, que de hecho lo hacen algunos. Que ha ocurrido en algún contexto, ¿no? Pero digamos, esta capacidad no solo de producir, era un poco de lo que hablaba antes, ¿no? Sino además de sublimarse ante algo, e incluso cuando han pasado cientos de miles de años, o sea, nosotros nos asombramos, lo decías tú al inicio de la charla, ¿no? Nos asombramos con unas imágenes como las de Altamira cuando han pasado quizá 30.000 años de distancia. Yo creo que eso sí no lo podríamos encontrar en otras especies, aunque hay algunas observaciones, por ejemplo, de monos en un proyecto de National Geographic, donde les ponen una cámara aquí en el cuello. Y entonces lo que hace el que está registrando lo que ve el mono, pues es ver su perspectiva. Su atención. Y pocas evidencias hay al respecto, por lo cual se podría tratar como a simples anécdotas. Pero hay casos en donde se ha visto, por ejemplo, que se quedan viendo una puesta de sol justo en un lugar en donde la simetría de la imagen
hace al que está viendo esa imagen también tener una sensación. Conmoverse ante ello, ¿no? Con lo cual, a lo mejor la capacidad por lo menos de apreciar estas formas y que tengan una sensación dentro del sujeto, quizá eso sí lo podríamos llevar incluso más atrás del género homo, ¿no? Hablaste de la simetría como un elemento que parece jugar la percepción de la simetría como un elemento que podría jugar un papel en la valoración estética. Bueno, esto muy polémico, ¿no? Pero es polémico, pero también, y tú lo sabes, ha trabajado en antropología física históricamente, ¿no? No solo, digamos, para ver objetos de la naturaleza u objetos artísticos, sino, por ejemplo, para elegir pareja, ¿no? O sea, puede ser que haya un elemento probablemente inconsciente, pero que atrape nuestra atención en términos de la simetría de un rostro, por ejemplo. Sí. O la propia deformación craneal en el mundo prehispánico en México, ¿tendrá que ver con la percepción del otro? ¿O tendrá que ver solamente con una corrección no sé? Ahí hay un tema, ¿no? También interesante. Sí, son preguntas fascinantes y esto que ha estudiado tanto los enfoques evolucionistas de la elección de pareja, pues muestran eso, ¿no? Que nuestra percepción de la belleza parece estar mediada, entre otras muchas cosas, por la percepción de la simetría en un rostro. Exactamente. Bien, les recordamos que el tema de esta ocasión es arte rupestre y cognición, y para hablar de esto contamos con la presencia del maestro Bernardo Yáñez. Hablamos de los enfoques cognitivos, ¿no? Y entonces me parece interesante el planteamiento de que el arte rupestre o la evaluación del arte rupestre nos está diciendo algo acerca del escenario, del creador, de la obra. En este contexto, ¿qué nos diría el arte rupestre respecto de la mente de sus creadores? ¿Qué nos diría respecto del contexto ecológico, del entorno donde se da esta manifestación? También, ¿qué nos podría decir? Sí, ¿no? sí, y de hecho es lo que intentamos justo ir rastreando, ¿no? Con los diferentes enfoques que se establecen, ¿no? Yo he hablado aquí de las ciencias cognitivas y del bioantropológico o antropofísico, ¿no? Pero yo diría los propios arqueólogos o los historiadores del arte, finalmente lo que están tratando de entender un poco es al que está detrás de esa manifestación, ¿no? Nosotros, además de el que está detrás, nosotros, digo, los antropólogos, sabemos que pues el que está detrás es parte de un contexto social y cultural, ¿no? Pero no solo eso, sino que ese contexto social y cultural se despliega también en un ambiente natural. Y en ese sentido se ve una fotografía un poco más completa y panorámica, ¿no? Entonces lo que vemos, entre otras cosas, de los motivos del arte rupestre, tiene que ver muchas veces con los animales, con algunos de los animales con los que convivían, ¿no? Es decir, lo que encontramos en las cuevas son un poco una representación de lo que hay afuera y de lo que están viendo esos individuos, ¿no? Que es muy interesante la perfección de los trazos. Más allá de lo técnico, la perfección en cuanto a cómo plasman la anatomía de los diferentes animales que están plasmando. O sea, uno puede ver claramente que se trata de una hembra o de un macho, y no necesariamente porque tenga el atributo sexual, sino por la forma en que se para el animal, ¿no? O sea, si los cuartos traseros están de una forma o de otra forma, hacen referencia a un animal macho o a un animal hembra. Eso me parece que es algo fascinante, ¿no? Porque ahí lo podemos justamente ver. ¿Esa sería una constante, la representación de animales? La representación de animales es una constante, sobre todo, diría yo, en el Paleolítico, ¿no? En épocas más recientes que hablábamos ya, donde hay arte rupestre, no necesariamente se concentra todo y tampoco en el Paleolítico todo se concentra en lo naturalista. También hay motivos abstractos. ¿El mundo vegetal es parte también de lo representado? En el mundo paleolítico es pocas veces representado. En el arte rupestre más reciente
aparecen algunos motivos que refieren a algunas plantas o alguna cuestión que puede tener incluso que ver con cuestiones culturales, medicinales, etcétera, pero en general se trata de animales y objetos, digamos, de tipo abstracto. Y además, no todos los animales con los que conviven. Eso también es interesante. Por ejemplo, en el arte paleolítico en general hay muy pocas representaciones de aves. Hay muy pocas representaciones de carnívoros, aunque las hay, ¿no? Sí, claro. Pero en general son pocas. Se trata más de herbívoros, en su mayoría, bisontes, ciervos, uros, algunos otros animales herbívoros en su mayoría. Insisto, algunos elementos abstractos y un elemento también que, digamos, predomina y es universal en donde encontramos arte rupestre es el de las manos, ¿no? Que puede ser como negativo o puede ser como positivo. Sí, las manos son uno de los motivos más comunes en general en el arte rupestre y de lo que se trata es poner la mano sobre la pared y con un aerógrafo que en su momento se hacía, digamos, con un hueso hueco, que normalmente son los huesos de las alas de las aves, un pigmento que en general es ocre, y con eso se sopla, está en un cuenco, digamos, el pigmento, se sopla y eso hace un disparo de la pintura y lo que queda plasmado es la mano en negativo. Solamente se ve, digamos, la parte exterior de la mano y adentro no se ve nada. También se puede plasmar en positivo, con lo cual se pinta el pigmento sobre la mano y solamente se plasma esta sobre la pared. Ese, digamos, es uno de los elementos del arte rupestre que más constantemente aparecen en términos globales y que llaman la atención también su ubicuidad, digamos, ¿no? En ese contexto, las representaciones del entorno propiamente donde se elabora, es decir, de la noción de cueva. Alguna vez leí y me pareció muy interesante que muchos de los motivos de la gráfica rupestre estaban pintados en sitios de las cuevas donde había gran reverberación del sonido, como si fuera un lugar que se elige porque se emiten sonidos que pudieran tener alguna reverberación. Y claro, hay una tendencia a una interpretación de tipo ritual, mágico, en fin, que es interesante. Es decir, la cueva propiamente como contexto, como entorno, ¿tiene algún papel en la propia representación? A mí me parece que lo tiene, no en todos los casos, evidentemente, pero en algunos casos es todavía más evidente que en otros, ¿no? Hay varios yacimientos o cuevas, abrigos rocosos donde se ha encontrado arte rupestre y hay algunos muy interesantes porque son una especie de observatorio, ¿no? O sea, se plasmaba ahí una imagen, pero no solamente se plasmaba ahí, sino que la intención era que alguien la viera. Y hay espacios, hay algunas cuevas que muestran justamente como esta estructura o este arreglo casi, y lo pongo entre comillas, museístico, ¿no? O sea, como si uno estuviera admirando esa imagen. Hay otros también en donde justamente todo lo contrario, ¿no? Lo que diríamos una obra sofisticada, una obra muy, una imagen con mucha técnica, digamos, y con un sentido estético importante, está justamente ubicada en un lugar donde nadie la ve. O bueno, alguien tendría que ir y buscarla, ¿no? Entonces hay una gran variabilidad también en ese sentido, pero yo creo que sí, en algún momento, algunas de estas capacidades tenían que ver también con la apreciación del otro, ¿no? O sea, que el otro fuera capaz de apreciarlo, pero no siempre. Por eso he hablado yo de que algunas son, digamos, si no claramente, por lo menos podrían ser objetos artísticos y otras no necesariamente. En esa dirección, ¿qué capacidades mentales tendría que tener el creador
para llevar a cabo, para desplegar esta habilidad? Aquí ese también es un asunto de mucho interés porque históricamente se ha hablado de la capacidad simbólica, ¿no? O sea, esa digamos, ha sido como en su momento se hablaba en la evolución humana, que tú sabes de esto, del Rubicón del cerebro, ¿no? O sea, que tenía que haber un límite, digamos, mínimo. Que había que sobrepasar en cuanto a capacidad craneal para ser humano, ¿no? Exactamente. Digamos que una analogía de esa metáfora, digamos, o de ese concepto, es justamente la capacidad simbólica. ¿Qué significa eso? Pues es muy difícil de definir y de asir. Justamente una de las cosas que a nosotros como grupo de investigación nos interesa es un poco tratar de no meternos necesariamente en cuándo apareció, digamos, la capacidad simbólica o si ese elemento tiene o no un elemento simbólico, porque nos mete en el mismo problema, digamos, que lo estético o lo artístico, ¿no? Tendría que uno saber prácticamente qué está intentando plasmar el autor para saber si es o no simbólico. Lo que es cierto es que hoy por hoy nosotros tenemos una capacidad cognitiva simbólica que nos hace que algunas cosas que vemos de hace 30,000 años pues nos signifiquen algo, ¿no? Causan emociones. Pero, exacto. Claro. Pero quizás algo que no tiene nada que ver con lo que hizo ese individuo o la intención real de ese individuo. Pero ese es, digamos, yo diría que ese es un elemento central, ¿no? La capacidad simbólica. Otro asunto interesante que en México se ha trabajado y que de manera internacional hoy se está metiendo también en este ámbito es el de la semiótica de la imagen, ¿no? Y la semiótica también en el sentido de casi cualquier elemento tiene la posibilidad de enviar un mensaje o ser una señal, ¿no? Y en ese sentido puede ser también un abordaje interesante. Bernardo, bueno, hablábamos de las representaciones del entorno, tanto natural como a veces simbólico, en fin. Y me gustaría pasar al asunto de las representaciones humanas propiamente en la gráfica rupestre y en el problema de de quién elabora el arte rupestre, ¿no? Es decir, por un lado está cómo se representa lo humano, ¿no? Se representan mujeres, se representan hombres, y más allá de eso, justamente estudios que se basan en este asunto de la huella de la mano y del dimorfismo sexual de la mano han llevado a suponer que probablemente los elaboradores pudieran ser mujeres o pudieran ser hombres. ¿Qué podrías comentar al respecto de tanto la representación como la discusión a propósito del género, del creador? Sí. También en ese sentido, como ya lo había mencionado, por ejemplo, del elemento de la flora, que está bastante ausente en el ámbito de la pintura, sobre todo paleolítica, las figuras antropomorfas también son muy escasas en general en el registro paleolítico. Es curioso, sin embargo, que de las que hemos hablado aquí, de la Sierra de San Francisco, en Baja California, y que son de un horizonte temporal bastante lejano, aparecen representaciones humanas, antropomorfas, al menos, ¿no? No sé si lo recuerdas, de hecho sí, la enormes, además, negro, en lugares altísimos, en lugares altísimos, elaborados por gigantes, con una proporción exacta, digamos, ¿no? Lo cual habla de la complejidad técnica también de la manifestación, pero ahí sí que hay representación humana. En el paleolítico europeo es muy poca los motivos que hacen referencia a la figura humana. ¿Y tan abstractos que no se puede identificar género, por ejemplo? Y tan abstractos que no se puede ubicar género, un poco similar a lo que vemos de hecho con las de la Sierra de San Francisco. No se puede ver que es un humano, o bueno, una persona, pero no se puede ver si es hombre o mujer, niño, joven, etc. Ese detalle está ausente, digamos, en la... Y es curioso, porque ya hablaba yo del detalle anatómico
respecto de las especies animales, ¿no? Y en el caso de las pocas imágenes que hay, no se alcanza a distinguir. Lo otro, pues es también un tema que nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Porque, como nosotros sabemos, pues el arte no es desarrollado por todas las personas. Ya habíamos hablado también aquí, ya habíamos dicho que somos capaces de percibirlo y apreciarlo, pero solo algunos tienen esa capacidad. Creatividad. Aquí, esa creatividad, digamos, en el mundo moderno tiene que ver con la creatividad casi exclusivamente. Bueno, no, también hay cuestiones quizás socioeconómicas y políticas que también juegan intervienen, un poquito en ello, ¿no? No es fácil. Pero pensando en el pasado, en la prehistoria, pues también uno no se le puede, uno no puede echar por la borda pensar que a lo mejor solo algunos elementos del grupo eran no solo capaces de hacerlo, sino a los cuales se les permitía hacerlo. Se ha hablado mucho del enfoque de los chamanes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería este? Esta interpretación de que los que tenían la facultad y la posibilidad de hacer estas representaciones artísticas tendría que ser el chamán, y esto estaría asociado también a una serie de estados alterados de conciencia, quizá por algún tipo de sustancias que ingerirían estos representantes del grupo, digamos, y que ellos serían los únicos que harían este tipo de, en trance, durante el trance, harían este tipo de manifestaciones, y digamos el grupo podría apreciarlo, ¿no? Ese es uno de los enfoques que hay. El otro que tú muy interesantemente ya introducías es el de si acaso tiene una perspectiva de género, digamos, esta capacidad cognitiva en su origen, ¿no? Efectivamente, lo que se ha estudiado por el profesor Dean Snow es que por alguna morfología particular que tiene la mano, nosotros podemos distinguir si ésta pertenece a un hombre o a una mujer, ¿no? Esa es una medición esquelética, osteológica, digamos, que nosotros sabemos que nos permite detectar eso. Y lo que dice este investigador es que él ha encontrado una proporción bastante mayor de manos pertenecientes a mujeres que de hombres, con lo cual concluye de manera preliminar, pero es su conclusión, que el origen de estas conductas tuvo que haber iniciado quizá por las mujeres, lo cual pues es muy polémico y controvertido, pero muy interesante y un ámbito para explorar. Un ámbito para explorar, y también por ahí dejo nada más la idea de que no es la única idea alternativa que se ha planteado. También se ha planteado la de que quizá los niños podrían haber también iniciado este tipo de conductas por su capacidad lúdica y también, digamos, de abstraer fácilmente una imagen en un lugar y luego llevarla a otro sitio y plasmarla, ¿no? En ese sentido estaba yo pensando en un tema que alguna vez hemos hablado, el famoso caso de las Venus paleolíticas, las Venus primigenias, que generalmente fueron interpretadas desde una perspectiva simbólica, su proporcionalidad, donde hay una exageración de los atributos sexuales, ciertos carácter que tienen que ver con la obesidad propiamente, como una representación que posibilitaba simbólicamente la reproducción física y material del grupo, ¿no? Y sin embargo ahora hay perspectivas que dicen, o enfoques que dicen, que la proporcionalidad es derivada de un problema de autopercepción del cuerpo, ¿no? Que si uno ve su cuerpo, la morfología por la propia autopercepción generaría una proporcionalidad equivalente a la de los Venus, con lo cual el argumento es las Venus fueron elaboradas por mujeres. Claro, y uno plantea, bueno, estas Evas primigenias tendrían entonces un correspondiente a Adán primigenio, si asumiéramos esa perspectiva. Es decir, me planteo qué tanto cambia esta reflexión al introducir este enfoque, esta perspectiva. Bueno, también es súper interesante. Primero, lo que yo diría es que
Sí, efectivamente las Venus y también el arte rupestre ha sido históricamente atribuido a los hombres del grupo, ¿no? En ese sentido, esta nueva línea que se abre me parece que es en sí misma ya interesante porque quita un poco el sesgo y eso ya lo hace pues un enfoque novedoso, pero además no solo yo diría novedoso, sino un poco más centrado en la realidad, ¿no? O sea, esta idea que también la voy a reproducir lo que tú has dicho, digamos, en otro enfoque, es el de que los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban a recolectar plantas, la cual también ha sido pues criticada en el sentido de que aunque probablemente haya sido cierta una distribución del trabajo como esa, eso no implicaba que las mujeres no tuvieran una capacidad de cacería importante y que de hecho a veces fueran las que brindaran un mayor aporte al grupo, porque ahí hay un sesgo interesante. Cuando se dice los hombres salen a cazar, se implica necesariamente que ellos traen la mayor producción alimenticia para el grupo. Y no necesariamente. En ese sentido creo que este enfoque que tú planteas se puede llevar en esa misma dirección. O sea, probablemente los hombres pintaban quizá más o menos que las mujeres, pero más bien lo que estamos viendo representado ahí es a ambas mentes, ¿no? A la mente del hombre y a la mente de la mujer en un espacio donde justamente se manifiestan o se plasman las características culturales de cada grupo. Entonces a mí me parece interesante abrir esa línea. Claro. No sé si solamente pensar que fueron las mujeres o no, sino decir, pues fueron los que tenían la capacidad. De hecho es lo que pasa hoy. Hay artistas hombres y hay artistas mujeres, porque pues tienen la capacidad de hacer esas manifestaciones, ¿no? Pero es curioso que ciertas formas de aproximarse a estos fenómenos pues han terminado por reproducir tópicos contemporáneos de distinciones de género, de nociones de familia, en fin, y el abrir la puerta a este tipo de reflexiones me parece que nos muestra un mundo probablemente más parecido a lo que realmente debió ser, ¿no? Es decir, cuando uno hace estas reflexiones de corte evolucionista, se ha criticado mucho de que la ausencia de la mujer dentro de esta discusión, ¿no? Del discurso, ¿no? Parece que la evolución humana hubiese sido hecha siempre por hombres y uno dice, bueno, ¿y dónde está el elemento femenino? Y a veces se introduce a partir de este tipo de discusiones que tienen que ver con una división del trabajo, pero que también refuerza una visión a veces muy tópica de las distinciones de género, ¿no? Sí, o sea, yo coincido contigo y me parece que ahí nosotros como antropólogos pues tenemos una chamba importante, ¿no? O sea, porque además esto no ocurre solamente pensando en la prehistoria o en las diferentes formas de comportarse de los diferentes grupos humanos, sino que esto ocurre en el día a día, ¿no? De hecho, lo estamos viviendo de manera interesante en el mundo moderno, cómo pues las mujeres reclaman un papel en el discurso, porque nosotros también lo hemos visto como este discurso de la antropología, de la evolución humana, cuando entra, digamos, la visión de las mujeres, o sea, las investigadoras que hacen evolución humana, que hacen preguntas que tienen que ver obviamente con su vida, pero sobre todo con su perspectiva, amplían también nuestro enfoque, lo hacen más rico, evidentemente. No se diga en primatología, ¿no? No se diga en primatología. Sociedades primates que han sido fundamentales, ¿no? Pero además no solamente que lo hacen más rico, lo hacen más, como decías tú, real o apegado a lo que es el fenómeno humano, ¿no? Claro. Iniciamos la charla hablando un poco de los descubrimientos y los hallazgos de Altamira, de Lascaux, en fin, como eventos que dieron un poco el pistoletazo de salida, digamos, a la investigación. ¿Dónde nos encontramos hoy, Bernardo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo el estudio? Un poco has desarrollado esta perspectiva cognitiva, pero ¿hacia dónde va el estudio de la gráfica rupestre, tanto en el mundo como en México? Yo creo que hay diferentes líneas, ¿no? La que ya he tratado yo de escribir aquí, que ya no hablaré de ella, digamos la arqueológica, que está muy preocupada, primero que nada,
por descubrir sitios donde haya manifestaciones de este tipo, luego por conservarlos y luego por hacer, digamos, diría yo, una especie de tipología de los motivos, ¿no? Eso sería principalmente, o es mi lectura de cómo los arqueólogos han abordado este tema, ¿no? Ellos han intentado encontrar regularidades en los diferentes lugares, no solo en México, sino en el mundo donde se muestran estas capacidades. En algunos casos lo han encontrado y por ello se ha llevado también una idea de que esta capacidad es exclusivamente humana, ¿no? O sea, se deriva de ahí. No necesariamente tendría por qué derivarse eso, pero en algunos casos así ha sucedido. Luego está también el enfoque, decía yo, de los estudios estéticos o de historia del arte, que están más preocupados por la técnica, por los pigmentos que se utilizaron, por cómo conservar hoy por hoy esos vestigios y ese patrimonio cultural, al mismo tiempo que se está desarrollando un enfoque muy importante, digamos, a nivel tecnológico, ¿no? O sea, diferentes técnicas que permiten encontrar imágenes en la roca que, digamos, se han desaparecido para el ojo humano, pero al utilizar estas técnicas uno puede ver justamente que hay ahí, o puede ver que se empalman algunas de las imágenes y ver cuál está antes que otra. Es decir, es un enfoque más sobre cómo se hizo esa manifestación. Y la que ya hemos aquí hablado, ¿no? Que es más preocupada, digamos, por un sentido evolutivo, cognitivo, y que además trata de llevar también, digamos, nuestra humanidad contemporánea, verla, digamos, en un momento remoto. En ese sentido, ¿el arte rupestre es un fenómeno histórico necesariamente? ¿O podríamos pensar en la actualidad que este sello tan humano de dejar tu huella, de decir yo estuve aquí, de a veces grafitear no solo una cueva o un elemento de la naturaleza, sino el arte urbano, el grafite, pudieran ser elementos que estuvieran hermanados y parte de esto que hemos denominado gráfica rupestre, en fin, fíjate, una visión contemporánea sí, de nuestro comportamiento? Me parece muy, muy interesante eso, pero diría yo que no tanto es que estén hermanados esos enfoques, más bien yo pensaría que esto de lo que estás hablando, o sea, esta necesidad nuestra de dejar huella, para mí está más relacionado con la identidad. Individual, si se quiere, ¿no? O sea, que obviamente esa identidad individual pues es derivada de un grupo, ¿no? De un contexto social y cultural. Pero yo diría que tiene más que ver eso, no con lo artístico propiamente. O sea, por eso pensar, y de hecho hoy se habla de que el graffiti tiene un carácter artístico en alguna parte, pero también en otro sentido tiene un carácter más de reclamo, resistencia, simple manifestación, ¿no? Entonces, ese enfoque o ese modelo o esa vanguardia artística que hoy es el graffiti, pues en realidad es una de las más antiguas que ha existido en nuestra especie, ¿no? O sea, de hecho, un poco lo que vemos en el arte paleolítico, pues es graffiti paleolítico. Muy bien, pues casi para cerrar, solo te preguntaría un par de cosas. Y hablábamos hoy de la antropología física y los aportes que podría tener. Hablamos también del seminario que coordinas con la doctora Aura Ponce de León. Los miembros de tu seminario, ¿qué identidades disciplinares tienen? Es decir, estas discusiones que se generan en el seminario. Sí, bueno, ya hablábamos aquí de la antropología física y la filosofía, que son las dos enfoques que más he desarrollado, pero en nuestro proyecto en el cual también tú colaboras, además de antropólogos físicos y filósofos, hay arqueólogos, hay lingüistas, ¿no? Y estos son, digamos, los enfoques principales que sostienen a nuestro proyecto: la filosofía de la ciencia, principalmente, la filosofía
digamos, del pensamiento antropofísico de la evolución humana. Son dos elementos que rigen nuestro proyecto de investigación. Y pues las ciencias antropológicas en un sentido amplio, ¿no? Carecemos de colaboradores etnólogos y antropólogos sociales, pero creo que también podrían ser un elemento seguramente de interés para reclutar en el futuro, ¿no? Gracias, Bernardo. A la gente interesada en estos temas, ¿qué les sugerirías leer como para acercarse a estas temáticas? No hace mucho salió una especie de catálogo de todos los sitios rupestres en México, en la arqueología mexicana, pero ¿qué sugerirías leer? Mira, a nivel de divulgación y para que la gente pueda acercarse a este tema, uno de los más famosos autores en este ámbito y que más ha desarrollado este tema a nivel de divulgación es un autor francés que se llama Jean Clotes, con doble T. Él es uno de los que además de que ha hecho investigación, ha hecho mucho trabajo de divulgación. También Agustín Fuentes, que es antropólogo biológico, tiene un libro que se llama La Chispa Creativa, que está traducido al español, y es un trabajo que justamente desde la antropología física plantea algunas de las interrogantes que aquí ya hemos hablado, además de que hay, como ya decía yo, el enfoque arqueológico. Nosotros mismos ahora como producto del seminario hemos publicado un libro con la BUAP, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con mis colegas Ramón Patiño y José Ramón Favelo de la Maestría en Estética y Arte, un libro que se llama Historia Natural del Arte y Evolución de la Cognición. Es uno más de los libros que recomiendo para los que nos estén escuchando, en donde hay una diversidad de temas, porque es un libro coordinado por dos autores, pero que contempla una serie de trabajos de múltiples autorías, claro, ¿no? Que ya solo el título Historia Natural del Arte y la Evolución de la Cognición resulta interesante y provocador, ¿no? Pues ahí lo dejamos, ojalá que les interese a los que nos escuchen. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Bernardo, por haber estado hoy en los micrófonos de Radio INA. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del maestro Bernardo Yáñez, a quien le agradezco nuevamente. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes, producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.